momento quiero invitarte a que juntos leamos del capítulo 11, los versículos 45 hasta el 54. Por eso vamos a leer esta palabra en este momento. Yo la voy a leer desde aquí. Y esta palabra dice lo siguiente. Respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, les dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, y acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Vamos entonces a leer el versículo clave primeramente. Vamos a leer el versículo 52, que es el versículo representativo del pasaje del día de hoy. Leamos juntos a una voz. Ya, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ay de vosotros. Como vimos en la lectura anterior, Jesús había sido invitado a compartir una comida en la casa de un fariseo. Pero dado que él no guardaba las tradiciones de los líderes religiosos, no siguió el rito de la purificación al lavarse antes de comer. Por eso, fue observado con asombro por el anfitrión. Reconociendo las miradas de los otros comensales, Jesús comenzó a enseñar en qué consiste la verdadera pureza y reprendió a los fariseos por su legalismo, su búsqueda de vanagloria y su doble vida. En aquella reunión, junto a Jesús, había varios líderes religiosos sentados a la mesa. Entre ellos, había intérpretes de la ley, a quienes también confrontó. Pero sintiéndose perturbados y ofendidos, ellos no quisieron aceptar las palabras por su corazón duro. Su obstinación los condujo a rechazar a Jesús y a tratar de deshacerse de él. De esta forma, demostraron no ser verdaderos líderes espirituales para su nación. Jesús quiere hacer de nosotros auténticos líderes espirituales. Quiere llevarles a las almas el mensaje de la salvación a través de nosotros. Por eso nos trae esta palabra y nos da a conocer cómo debemos vivir, habiendo sido alcanzados por la pureza de su perdón. Seamos genuinos líderes espirituales en medio de nuestra sociedad, que tanto necesita quienes la guíen a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Este es el deseo de nuestro Señor para nosotros. A esto Él nos está llamando en este día. Amén. En su última reprensión a los fariseos, Jesús había dicho: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Jesús llamó hipócritas no solo a los fariseos, sino también a los escribas, es decir, a los intérpretes de la ley. El principal trabajo de los escribas era redactar, transcribir, leer e interpretar todo tipo de documento. Por eso, su labor no estaba limitada exclusivamente a lo religioso.
Ellos prestaban servicios como notarios, redactando documentos comerciales y participaban de los actos jurídicos cuando era necesario. Sin embargo, por las características religiosas del pueblo judío, la principal tarea de los escribas era la transcripción e interpretación de los textos bíblicos. En realidad, habían sido los fariseos quienes habían propuesto que los escribas cumpliesen esta tarea, es decir, que no solo transcribiesen, sino también interpretasen y formulasen comentarios para aclarar el contenido de las Escrituras. Esto respondía al sincero deseo de los primeros fariseos de llegar a un entendimiento más correcto del texto de la Biblia. Pero terminaron por inclinarse más hacia lo intelectual que a lo espiritual. Por eso, los fariseos y los escribas de la época de Jesús habían perdido toda dirección espiritual y habían caído en el legalismo. Al escuchar la reprimenda de Jesús, un escriba se sintió humillado y manifestó su queja. Lucas nos dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Este escriba no podía aceptar las palabras de Jesús. El Señor había dejado en evidencia la hipocresía tanto de los fariseos como de los intérpretes de la ley. De esta forma, Jesús esperaba que ellos reaccionaran ante su vida espiritual mediocre y se arrepintieran. Por eso, lejos de retractarse, Jesús prosiguió diciendo, «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». A partir de aquí, Jesús pasó a pronunciar su juicio contra los escribas. Con sus expresiones, el Señor se lamentó por la vida de quienes se creían líderes espirituales, pero que vivían detrás de máscaras de religiosidad fingida. Y les hizo ver que estaban bajo la ira de Dios por sus comportamientos equivocados. Ellos ponían duras cargas sobre la gente, agregando una infinidad de reglas productos de sus rigurosas interpretaciones. Por eso, en lugar de experimentar el amor de Dios y el reposo que da su palabra, las personas se sentían obligadas a obedecer normas humanas. Se sentían observadas y cargadas por los escribas que les imponían varias demandas que ellos mismos no cumplían. Además, quienes no obedecían las palabras de los escribas eran amenazados con ser apartados de la sociedad. De este modo, los judíos estaban más pendientes de obedecer las reglas de los escribas para no sufrir la exclusión que en buscar una comunión profunda con el Señor. Obedecían por miedo, viviendo ante los ojos de los líderes antes que ante los ojos de Dios. Pero Jesús sacó a la luz el mal proceder de aquellos intérpretes de la ley que exigían lo que ellos no estaban dispuestos a cumplir. Sacó a la luz la tiranía que escondían detrás de una recatada apariencia de piedad. Los escribas ponían cargas sobre los otros que ellos no querían llevar. Profesaban la filosofía del haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Eran hipócritas. No practicaban lo que enseñaban. No daban un buen ejemplo espiritual. Solo echaban cargas sobre los demás. Los criticaban y condenaban. Por esta causa, ellos serían juzgados. Serían juzgados por poner cargas y por creerse con la autoridad de acusar y juzgar. Pero además, serían juzgados por su inacción, por no poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. De esta manera, su inacción los condenaba.
Jesús reprendió a los intérpretes de la ley porque no tenían interés en practicar lo que enseñaban. Contrario a ellos, con su vida misma, Jesús nos mostró lo que en verdad significa ser un líder espiritual. Él ponía en práctica todo aquello que enseñaba. Por eso sus palabras tenían autoridad y por eso las multitudes lo seguían y lo respetaban. Él nos enseña que un buen pastor, una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Un buen pastor camina delante de sus ovejas. Va delante de ellas mostrando un ejemplo espiritual como lo hizo Jesús, el buen pastor. De esta forma, un verdadero líder espiritual es aquel que enseña a las almas la palabra de Dios y que, asimismo, da ejemplo de obediencia con su vida. No solo enseña la palabra de Dios, sino que vive en base a ella. Predica con el ejemplo. Por eso, el verdadero líder espiritual practica por sobre todo el amor. Es riguroso consigo mismo, pero misericordioso con los demás. Los intérpretes de la ley eran personas notablemente intelectuales, pero no espirituales. Producían conclusiones y comentarios bien formulados acerca de las Escrituras, pero olvidaban al Dios que dio esa palabra. En realidad, no temían a Dios. El único y verdadero autor de las Escrituras era Dios, pero no temían a Dios. Los escribas se contentaban con dar una bella interpretación y se sentían importantes por imponer cargas sobre los demás. Pero no se involucraban con lo que enseñaban. No eran practicantes. Si una persona interpreta intelectualmente la palabra y lo enseña a los otros, pero no lo practica en su vida, no conoce en verdad ni la gracia ni el amor de Dios. ¿De qué servirá ser un gran maestro de la Biblia ante los hombres si no se obtiene la aprobación de Dios? Ser reconocido como un intérprete de la palabra no nos hace líderes espirituales. Practicar la palabra de Dios que enseñamos y dar gloria al Señor con nuestra vida ejemplar nos vuelve verdaderos líderes espirituales ante Dios. Santiago nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Jesús ansía que seamos auténticos líderes espirituales en medio de este tiempo, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras familias, allí donde nos encontremos. Para esto, Él quiere que compartamos la palabra de Dios, pero además Jesús anhela que vivamos en base a la voluntad del Señor revelada en su palabra. Que demos ejemplo con nuestra vida, que caminemos delante de las ovejas como buenos pastores. Las personas no oyen tanto nuestras palabras como ven nuestra vida. Las personas no oyen tanto tus palabras como ven tu vida. Seamos líderes espirituales por saber compartir la verdad de la palabra de Dios y también por ser ejemplo y practicantes de esa palabra de vida. Amén. Jesús continuó su juicio contra los escribas diciéndoles: «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros». Los escribas se enorgullecían por construir ostentosos sepulcros a los antiguos siervos de Dios que murieron predicando su palabra. De esta forma, ellos afirmaban que deseaban brindarles la honra que merecían. Pero en realidad,
buscaban la admiración de la gente. Además, de esta manera, trataban de compensar las malas acciones de sus antepasados con alguna buena obra a favor de quienes fueron injustamente matados. Porque les era más fácil y beneficioso compensar que pedir perdón a Dios. Pero Jesús condenó esta actitud de los escribas. Con su vanagloriosa obra demostraban ser testigos y consentidores de los hechos de sus padres, que ignoraron las palabras de los siervos de Dios y luego los mataron. Así que los antepasados habían asesinado a los profetas y sus descendientes, los escribas, finalizaban la tarea por construirles sepulcros. Haciendo esto, los intérpretes de la ley se declaraban cómplices de la maldad de sus ancestros y además manifestaban su maliciosa hipocresía. Jesús señaló que de este modo quedaba revelada la sabiduría de Dios, que les pediría cuenta por la sangre de todos los justos asesinados en el pasado. La sangre de los justos derramada desde la fundación del mundo sería demandada a aquellos que vivieron en la maldad del pecado. Jesús afirmó que se les responsabilizaría desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Aquí Jesús mencionó a dos hombres justos ante Dios, Abel y Zacarías. Abel fue el primer hombre en morir, pero no murió de muerte natural. Fue asesinado por su hermano Caín por envidia y por crueldad. Ambos hermanos se habían presentado ante Dios trayendo una ofrenda. Sin embargo, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así a Caín y a la ofrenda suya. Ante esto, Caín se sintió sumamente molesto, humillado y ofendido. No obstante, no quiso aprender de Abel, ni averiguar cuál habría sido su falta ante Dios. No quiso arrepentirse. Antes prefirió deshacerse de su hermano Abel, que le recordaba su fracaso. Por eso lo mató. Esto mismo harían los líderes religiosos un tiempo después con Jesús. Por envidia y crueldad, por su insistencia en no querer arrepentirse, por sentirse afrentados por la vida ejemplar de Jesús, lo terminarían condenando a la muerte. Juan nos dice: no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Por otro lado, Jesús también habló de Zacarías. Una malvada reina llamada Atalía hizo matar a todos sus descendientes para usurpar el trono y gobernar sin que nadie amenazara su autoridad. Pero uno de sus pequeños nietos logró escapar. Su nombre era Joás. Joás fue criado por un sacerdote llamado Joiada. Aún siendo un niño, Joás fue proclamado como rey, como el legítimo rey, y Atalía fue depuesta gracias a la intervención de Joiada. Todo el tiempo en el que el sacerdote Joiada vivió, aquel pequeño rey Joás fue bueno ante Dios. Pero una vez que fue grande y después de la muerte de Joiada, Joás se inclinó a servir a los ídolos, apartándose de Dios. Entonces, Zacarías, que era hijo de Joiada, confrontó al rey Joás por su pecado. Sin embargo, Joás endureció su corazón, no quiso arrepentirse y mandó a matar a Zacarías, aunque era hijo de aquel que lo había criado con amor y lo había llevado al trono. El sacerdote Zacarías fue matado por la ingratitud y la insistencia de Joás en no querer arrepentirse.
Para no escucharlo, el rey Joás prefirió asesinar a Zacarías, olvidando todo el favor recibido de su padre Joiada. Del mismo modo, Jesús sería llevado a la cruz por los líderes religiosos, porque por su ingratitud no recordaron cuánto había hecho el Padre de Jesús por ellos. Olvidaron el amor del Padre Celestial que los crió y protegió bajo sus alas. Olvidaron a aquel que los había constituido reyes y sacerdotes de su pueblo. Y cuando su Hijo Jesús los confrontó por sus pecados, en lugar de arrepentirse, optaron por matarlo, tal como Joás lo hizo con Zacarías. De esta forma, quedó revelada la sabiduría de Dios, que demandaría la sangre de todos los justos desde Abel hasta Zacarías de mano de aquella generación. Porque Jesús era como aquel justo Abel, mostrando ante sus vidas equivocadas cuál era la entrega que el Padre Celestial esperaba. Porque Jesús era como aquel sacerdote Zacarías, revelando el pecado de aquellos que vivían en la idolatría, buscando alcanzar los beneficios de este mundo. Y como Abel y Zacarías, Jesús sería ejecutado por vivir y practicar la verdad de Dios. De este modo, los escribas serían justamente declarados culpables de la muerte de Jesús y copartícipes de la sangre derramada de los justos. Sobre ellos caería la condenación de Dios, por más que aparentasen sabiduría y santidad. Jesús reprendió a los intérpretes de la ley por su falta de arrepentimiento. Porque en lugar de arrepentirse, querían compensar con buenas acciones su maldad. Pero en vez de compensar las malas actitudes de los antepasados, construyendo sepulcros a los profetas martirizados, tenían que arrepentirse por el pecado de su nación. Tenían que reconocer su falta de entrega sincera a Dios. Tenían que escuchar la voz de Jesús, pero prefirieron deshacerse de aquel que los llamaba al arrepentimiento. Así manifestaron no ser auténticos líderes espirituales. Un verdadero líder espiritual no insiste en su error, no insiste en su pecado, no trata de compensar sus errores con buenas obras, no maquilla su estado espiritual, no disfraza su fe, no busca tapar sus faltas. Reconociendo su pecado, se arrepiente sinceramente ante la palabra de Jesús. Se arrepiente por no haberse dado como ofrenda aceptable a Dios. Se arrepiente por el pecado de su nación, haciéndose responsable por la realidad espiritual de su gente, en lugar de desvincularse de toda responsabilidad. Jesús quiere que seamos genuinos líderes espirituales por presentarnos en sacrificio vivo ante Él, con sincero arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado, intercediendo por nuestra nación, orando por nuestra tierra. David dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Seamos verdaderos líderes espirituales por ser conscientes de nuestro pecado y del pecado de nuestra nación. Y presentémonos en arrepentimiento sincero delante del Señor, con el espíritu quebrantado, con corazón contrito y humillado. De esta forma, seamos ofrendas agradables a Dios y vivamos en su verdad. Amén. Concluyendo sus palabras, Jesús sentenció: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Por ser los encargados de realizar la interpretación de la ley de Dios, los escribas se creían los dueños de la verdad.
Creían tener la llave de la ciencia. Se consideraban portadores y propietarios de la llave del conocimiento. Se hacían llamar doctores de la ley. Nadie más que ellos entonces podría declarar la verdad. Por eso se sentían intimidados y molestos ante las enseñanzas de Jesús. Porque el Señor ponía en evidencia sus malas interpretaciones y la falta de discernimiento espiritual de ellos. Pero la llave de la ciencia que los escribas afirmaban tener no abría las puertas del reino celestial. Así que ni ellos, ni quienes los seguían, podían entrar a la vida eterna. Jesús reprendió a los intérpretes de la ley, porque no solo se impedían a sí mismos su entrada al reino de Dios, sino que también condenaban a los otros a una destrucción inevitable. De esta manera demostraron que no eran líderes espirituales, sino instrumentos del diablo, guiando a las almas a la perdición. Con su sentencia, Jesús declaró que la ira de Dios caerá sobre aquellos que impiden a otros la entrada al reino celestial por creerse dueños de la verdad, pero que enseñan doctrinas humanas. Dios es el autor de su palabra. Por eso, la única forma de interpretar el contenido de la Biblia es por la obra de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Por eso, cualquier interpretación de la palabra de Dios que no esté apoyada en la dependencia del Espíritu Santo no pasaría de ser una explicación intelectual y humana como la que daban los intérpretes de la ley. De ahí que un verdadero líder espiritual ora para ser lleno del Espíritu Santo, ora para que sus enseñanzas sean correctas y produzcan vida, ora para no ser un impedimento ni tropiezo a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Si quien enseña la palabra de Dios no ora ni depende del Espíritu Santo, no es un líder espiritual. Seamos verdaderos líderes espirituales por ser hombres y mujeres de oración que saben depender de la guía del Espíritu Santo. Solo así podremos traer bendición y vida a las almas y compartiremos la verdad que Dios quiere revelar. Amén. Al escuchar las palabras de Jesús, ¿cómo reaccionaron los escribas y los fariseos? ¿Se arrepintieron? Lucas señala, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Lejos de reconocer sus errores, aquellos hombres comenzaron a hostigar a Jesús. Querían acusarlo de alguna manera. Querían deshacerse de él. No eran capaces de identificar el amor del Señor, que los estaba llamando a reconciliarse con Él, que los estaba invitando al arrepentimiento para darles vida. Eran espiritualmente ciegos. No eran aptos para ser líderes espirituales de su nación. Ante la reprensión de Jesús a aquellos falsos líderes religiosos, el Señor nos enseña qué implica ser un verdadero líder espiritual. Un verdadero líder espiritual conoce la palabra de Dios y la enseña correctamente para que otros alcancen la salvación. Pero ante todo, Él mismo procura practicar las enseñanzas que comparte. No trata de disfrazar la palabra de Dios a su propio favor para justificarse. No evita darse por aludido ante el llamado del Señor a arrepentirse.
Tampoco trata de compensar sus errores con buenas obras, evadiendo presentarse ante el Señor con el corazón quebrantado. Un verdadero líder espiritual predica la verdad del Evangelio apoyado y guiado en la obra del Espíritu Santo. De esta manera, abre las puertas del reino celestial a las almas. Ante la necesidad y la emergencia espiritual en la que vivimos, hacen falta auténticos líderes espirituales que prediquen la verdad y la salvación de Jesús. Urge la presencia y el trabajo de verdaderos obreros celestiales. Esta gloriosa identidad quiere darnos nuestro Señor. A esta gloriosa labor nos está llamando nuestro Señor Jesús en este día. A esta gloriosa labor te está llamando Jesús en este día. Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seamos genuinos líderes espirituales. Solo así será posible el avivamiento espiritual que nuestra tierra necesita. Solo así habrá sanidad y salvación para las almas. Amén. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé encontrar.